interesante. Miren, normalmente un proyecto empieza y va a un montón de comunidades, socializan el proyecto y van a ver quién quieren recibir capacitaciones y todo, normalmente. Aquí no fuimos primero donde los aliados comerciales, del comprador formal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les contaba que los productores normalmente en Honduras comercializan a través de intermediarios? Con el cambio a venderle a un comprador formal, como un Bolcafé u otros aliados que tenemos en Honduras, un productor puede incrementar su ingreso bruto entre 43 y 63%, con solo cambiar el canal de comercialización. Entonces, por eso, esta es parte de la estrategia de salida y sostenibilidad del proyecto. Promover estos vínculos directos con compradores formales como Bolcafé y directamente con las organizaciones de productores o productores y productoras individuales. Entonces, sucede que dentro del proyecto también estamos promoviendo la asociatividad. Por lo que les contaba, trabajan normalmente a nivel individual, como nos pasa en el resto de países latinoamericanos, en todas las cadenas de valor, normalmente. Y entonces, lo que estamos haciendo también por medio del proyecto es vincular a proveedores que faciliten el acceso a tecnologías y servicios regenerativos, climáticamente inteligentes, ¿verdad? Y ya vamos a hablar despuesito cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien. En el tema de acceso a financiamiento, ¿podrías comentar cuáles son los mecanismos que se están promoviendo dentro del proyecto? Y también, Yailin, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes están aportando para que los productores, las familias transicionen a estos modelos? Tengo que decirlo, lo que se está haciendo en Honduras no es por moda o porque hay un financiamiento de por medio, ¿verdad? Se hace porque efectivamente hay unas realidades en los territorios en donde todos los efectos que estamos viendo ahora como resultado de prácticas equivocadas, ¿verdad? O tal vez que no están realmente adaptadas a la realidad del productor y por supuesto al territorio, nos han generado unos sistemas que son menos eficientes, con una productividad muy limitada. Entonces, además del tema de producción o de conexión al mercado, hay un componente muy importante que justamente en el panel anterior hablaban, ¿no? Es cómo generar unas experiencias a escala y también si hay financiamiento, ¿dónde está? Y cuáles son esas posibilidades, ¿verdad?, para vincular a los productores. Entonces, quisiera que nos compartieras un poco de esos modelos de financiamiento, cuáles son los instrumentos y cuál es la perspectiva también que ustedes tienen con respecto al acceso a estas herramientas o instrumentos financieros. Ok, antes de contestar esa, le quería contar, entonces, cuando vamos con el comprador formal, le preguntamos cuáles son las áreas de interés donde quiere comprar café, ya sean nuevas o expandirse. Con base en eso empezamos a identificar y socializar el proyecto y identificar esos potenciales beneficiarios. Entonces, en resumen, estamos empezando desde el mercado para asegurar el éxito. Canales de financiamiento. Primero, tenemos un socio local que se llama Funder y él está canalizando 6 servicios financieros con condiciones muy favorables dirigidos directamente a cajas rurales de ahorro y crédito, porque en Honduras hay un poco más de 1,200 cajas rurales de ahorro y crédito en el país establecidas. Entonces, y los socios de las cajas rurales normalmente son productores y productoras. Entonces, ese es el primer. Las condiciones favorables de estos son, se los voy a comparar así muy rápido, tasa de interés del 14 al 18% anual, con garantías súper blandas, especialmente para mujeres y jóvenes, comparado a una tasa normal que da una caja rural entre 36 y 42%, a los socios y no socios, respectivamente. Y comparado con intermediarios que dan tasas anuales, escuchen bien, del 96 a 120%. ¿Ya? Eso es. Ese es un canal. También hay financiamiento directo a organizaciones de productores con estas líneas. Y el tercero
que empieza ya en el segundo año de la relación comercial entre productores y compradores formales, es que los mismos compradores formales les dan crédito directamente y lo pagan con la cosecha, a tasas de interés que oscilan entre el 15 al 18%, que todavía es muy bueno comparado a lo que les acabo de contar. Esas son las principales estrategias que tenemos. Gracias, Ricardo. Jaylin. Sí, correcto. Inicialmente les dije de que Volcafé en Honduras era diferente al resto, porque a diferencia del resto de exportadoras trabajamos directamente con los productores. Esto es algo que nos ha llevado 13 años poder lograrlo y nos ha permitido pues tener todas las actividades que tenemos hoy en día, y aquí entra el tema del financiamiento. Un productor no puede tener acceso a financiamiento en Honduras con un banco porque no hay garantías, simplemente no es un negocio formal, no les prestan. Y entran los intermediarios que platicamos ya de esos porcentajes muchísimo más altos. Entonces aquí pueden ver como un resumen de cómo la estrategia cambió del 2013 hasta la fecha. Inicialmente el 5% del volumen de café venía de productores directamente, el 7% de cooperativas y un 88% de intermediarios. Ya pueden imaginarse el tipo de calidad de la que estamos hablando cuando no sabemos de dónde viene, las mezclas, no hay trazabilidad. Y esto hoy por hoy ha cambiado a un 48% de productores directamente, que son aproximadamente 8,000 en nuestra cadena de suministro, en la cual incluso hay productores certificados, Café Practices, Rainforest y una propia de Volcafé. 43% de cooperativas, aquí hablamos de volumen orgánicos y Fair Trade y Rainforest Alliance. Intermediarios un 10%, creo que pueden ver una diferencia abismal de un 88% a un 10%, y son intermediarios pequeños que nos pueden brindar una trazabilidad y que sabemos la calidad de este café. Este modelo es algo que todavía nadie se atreve a cambiar, porque no es lo mismo lidiar con 100 intermediarios que me van a brindar todo mi volumen a lidiar con 8,000 productores y lidiar con 30 cooperativas y 20 intermediarios para completar mi volumen y dar mis compromisos. Aquí estamos hablando ya de una escala muchísimo más alta. Pasamos a tener un técnico, por ejemplo, en campo, a tener ya más de 26 a nivel nacional, que son la diferencia de un técnico de Volcafé a un técnico tradicional en Honduras, es que no solamente se dedica a temas agrícolas. Nuestros técnicos son llamados asistentes técnicos comerciales. Durante cosecha, ellos se convierten en el aliado de compras para poder recuperar el financiamiento que están pagando con café, para poder gestionar el acopio de este café también directamente, relación directa con compras y con calidad. Incluso tenemos técnicos que durante la cosecha se convierten en catadores, es decir, todo el combo completo, de manera que un productor sepa de que tiene un aliado que le va a ayudar no solamente en temas agrícolas, sino incluso también en temas administrativos, porque el rol de ellos es de que los pueda guiar en diagnósticos empresariales, cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, porque algún productor no lo sabe. E incluso los catadores también hay una diferencia. Inicialmente sabemos que un catador pues es el catador y ya, solamente se encuentra catando las tazas y ya. Sin embargo, nuestros catadores también, aparte de las cataciones, ellos dan capacitaciones a los técnicos, a los productores como tal, y durante fuera de cosecha también hay escuelas de catación para hijos de productores que en un futuro pueden tanto conocer la calidad de su café como también trabajar en este rubro y poder también garantizar un relevo generacional, ¿verdad? Y pues financiamiento rapidito así, Molino Volcafé ha brindado financiamiento del 2.8 a 4.9 millones de dólares anuales a los productores, tanto en especie, es decir, fertilizantes, y también en efectivo. Esto todos con fondos propios que ha dado la compañía como tal, y con una tasa de recuperación del 95 al 97%. Estamos dando una recuperación súper alta, productores que cuiden bastante ese financiamiento, porque tal vez nadie más se lo va a dar, o como decía Ricardo, se lo van a dar a una tasa del 100% a 120% anual. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Quieres aportar? Ya estamos ahí, creo que casi cerrando. ¿Quieres aportar un poco más sobre los aprendizajes, lecciones aprendidas en la adopción de un modelo regenerativo desde la mirada de MEDA? Bueno, hay varias lecciones aprendidas. Uno, como les decíamos, empezar desde el mercado, ¿sí? O sea, tenemos que empezar desde ahí. ¿Por qué? Porque si sabemos los estándares de calidad y dónde compran y cómo lo compran,
Entonces, esa es nuestra guía técnica para los beneficiarios y beneficiarias en el proyecto, ¿verdad? Para que haya una mayor seguridad al momento de la venta. La segunda lección aprendida es también el desarrollo de estos de nuevos servicios financieros enfocados a temas de circularidad y regeneratividad. Como les decía, lo hicimos, fue un lobby que hizo Funder, nuestro socio, muy fuerte, con la Federación Nacional de Cajas Rurales de Honduras. ¿Sí? Esto fue a raíz de todas las barreras que enfrentan las mujeres y jóvenes en las áreas rurales. ¿Por qué? No tienen activos, no tienen garantías, o tienen una parte de su tierra, pero está en nombre del esposo y no hay cómo tenga un documento para saber qué parte es de ella. Entonces, esa fue una lección aprendida, por lo cual se enfocó al desarrollo de ese nuevo servicio financiero. Y ya por el tiempo, te cedo la palabra. Muy bien. Yailin, ¿tienes algo que aportar sobre la experiencia de un comprador, del sector privado en la adopción o la promoción de estos modelos? Sí, no es fácil para nada, como les digo, ha sido un camino de más de 10 años y que seguimos aprendiendo cada día, que es simplemente quitarnos ese miedo, cambiar estas prácticas, las formas de trabajar, porque al final del día es un beneficio tanto para un productor, para nosotros, para todos los proyectos. Entonces aquí este es un ganar-ganar, siempre y cuando nos atrevamos a dejar las prácticas convencionales, porque ya como vemos todas las prácticas ambientales, todo lo que está pasando a nivel mundial, esto es algo de que ya no podemos ignorarlo por más tiempo, sino que es que todos nos subamos al barco, todos y podamos hacer el mismo esfuerzo, y no es fácil, pero sí no es imposible tampoco. Muchísimas gracias. Yo quisiera ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Sé que estamos bastante agotaditos este día. Si no lo hay, creo que sí. Y si me ayudan, voy a pasarte este micrófono, creo que es lo mejor que puedo hacer. Me voy a bajar. Gracias. Hola. La pregunta que me queda, porque nosotros tenemos ese reto en estos procesos de transición, y es que hay una brecha entre que el productor convencional pase a un grano de calidad, en el caso de café o de cacao, hay una brecha de tiempo. Y mi comprador, cuando yo parto del mercado, que también es lo que hemos identificado, necesita una calidad. Entonces, como que si no hay calidad, pues no hay bono, ¿cierto? Diferencial para ese commodity, ese grano. Entonces, como ¿qué hicieron ustedes en ese espacio de transición? Porque precisamente es, como les decía, nuestro reto, y es el comprador no tiene margen de, yo le compro pues aunque esté medio, eso lo va a comprar el comprador convencional de volumen. Entonces los animamos a hacer la transición toma tiempo, su grano no llegó a la calidad esperada, ay, qué pena, le dije que cambiara, le daba un precio, no lo lograste. Entonces ellos, ¿qué hacen? Se devuelven, como no, todo este trabajo, ¿para qué? Para que me paguen lo mismo, como ¿qué pasó en esa brecha en su proceso? Sí, tal cual como lo mencionas vos, es un proceso, y creo que no hay mejor manera que ser transparente con un productor, porque ellos pues se esperanzan con que no, al siguiente año, y creo que es un error que cometen muchas empresas, que te prometen algo que no va a ser así. Eso es cuestión de mucho tiempo y bastante perseverancia, tanto del productor como el equipo técnico. Entonces aquí básicamente lo que ocupas bastante es esa comunicación con un productor y recursos, y para poder tener una cobertura bastante amplia, porque sí, yo quiero una calidad súper buena, pero no puedo atender todos los productores que están en esa zona. Entonces ahí es donde entran en juego los aliados, que son ONGs, que son proyectos, incluso tostadores, que velan por la calidad de su producto, y no es de la noche a la mañana, pero es mejor empezar a solamente verlo pasar y no adaptarte a esto, porque si no te quedas fuera del mercado. Entonces, y ahí es donde el productor es el que básicamente el que sufre, y es cuestión de estar de la mano siempre con él y esa comunicación constante. Quiero agregar rapidito, se necesita en la época de manejo de finca capacitación
y asistencia técnica en finca cada mes, 2 meses. Y durante cosecha lo que hicimos nosotros también fue a nuestro equipo técnico, les dimos un probador de humedad, les dimos las herramientas porque en cosecha se hace solo asistencia técnica enfocada a calidad. Y los catadores que teníamos antes en otro proyecto eran catadores que iban a campo a capacitar sobre calidad básica, porque el productor muchas veces no conoce ni su propia calidad. Otra cosa que nos ayudó mucho fue hacer convenios de comercialización. Un documento bien sencillo con todas las reglas del juego para ambas partes, comprador y productores. Y mucho lobby o incidencia para la compra del café el primer año, porque en realidad para ver un salto de calidad se ocupan 2 a 3 años para, digamos, subir de un 70 a un 80 mínimo. Hay productores que lo alcanzan en menos tiempo. Pero este es un conjunto de cosas bien sencillitas y rápidas que puedo mencionar por el tiempo. Gracias, Ricardo Jaylin. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Si no, le voy a pedir a Pablo y a Toño que hagan las preguntas, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerles a nombre, especialmente a Ricardo y Jaylin, quiero decirles que no es fácil tampoco trabajar desde la perspectiva del mercado, ¿verdad? Porque para el mercado también todavía hay unos limitantes y es justamente reconocer todo el tiempo las inversiones que se hace desde abajo, desde el territorio, para tener esas calidades y sobre todo para tener un suministro constante, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que estos costos transaccionales que se dan tienen que ser compartidos. Y no es fácil encontrar socios como el café, que no es el único, que esté dispuesto también a reconocer todas esas, digamos, adicionalidades en modelos regenerativos, porque al final nosotros somos los consumidores y muchas veces tampoco queremos reconocer eso, ¿verdad? Y nos vamos por los cafés convencionales, los que no sabemos ni siquiera cuál es el origen, cómo se está afectando allá el territorio, ¿verdad? Por un tema de precio. Entonces creo que la reflexión para Meda es un trabajo en alianzas y pues aprovechando hablar del tema de alianzas, estamos aquí, yo quiero sí también darle las gracias igual a Laris, ¿verdad? Por permitirnos ser parte del espacio y como Meda seguimos comprometidos también a seguir articulando cualquier esfuerzo que vaya en pro, ¿verdad? Del desarrollo, un desarrollo, ¿verdad? más equitativo, que promueva siempre estas prácticas resilientes y, por supuesto, que conecten con mercados que reconocen, ¿verdad?, todas estas bondades. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí todavía a las 5:30 del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, Ricardo, el equipo de Meda, la verdad espectacular tenerlos acá. Vamos a tener una charla muy interesante en temas de turismo regenerativo y para eso quiero invitar al equipo de Confama y a Santiago Giraldo, gerente del Hotel Canúa, para que podamos tener una conversación como un gran ejemplo de esos otros sectores que se impactan y se regeneran y queremos mostrar hoy. Así que bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Siendo las 5:30 de la tarde de este frío, muchas gracias por acompañar esta conversación. Me presento, yo soy Paula Daza, soy la responsable de sostenibilidad y regeneración en Confama y a nosotros siempre nos preguntan en Confama ¿por qué una caja de compensación familiar? Para los que no son de Colombia, es un modelo que pues se replica en Chile y al final lo que busca es el bienestar de las personas, pero hemos entendido que la regeneración y la conversación con la naturaleza tiene una incidencia directa en ese bienestar y por eso una caja de compensación pues habla constantemente de naturaleza y de sostenibilidad.
Hoy nos acompaña en esta conversación Juan Esteban Franco. Juan es el responsable de empresas turismo en Confama, y nos acompaña Santiago Giraldo, que es el cofundador de el Hotel Canúa, ubicado en Marinilla, Antioquia, que es un ejemplo de lo que para nosotros es de turismo regenerativo. Entonces, vamos a partir de lo que es regeneración para Confama, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de regeneración en Confama, hablamos de que es muy importante poner la vida, y cuando hablamos de la vida es todas las formas de vida, en el centro de las decisiones y de la conversación. Y desde ahí partimos también desde nuestra definición de entender que la regeneración es esa forma de actuar consciente, siempre desde el pensamiento sistémico y cómo logramos conectar en pro de que haya una interconexión, una interdependencia con la naturaleza, con los territorios, con las comunidades y con las personas. Y esto para poder restaurar y potenciar la vida. Dentro de esta forma, yo creo que lo veíamos ayer en una de las conversaciones de la mañana, en Confama entendemos la regeneración como en esa hipérbole donde comenzamos en ese mundo convencional, luego pasamos a lo sostenible, que es ese punto del equilibrio, y que nosotros acá siempre utilizamos el término muy paisa de el que peca y reza empata, y cómo transitamos o caminamos hacia la regeneración, que es ese impacto positivo, ¿cierto? Y esta es la base donde parte la mayoría de los programas, proyectos e iniciativas que se generan en Confama. Y ya desde esa conversación entonces, desde ahí le damos como la intro a la conversación de turismo regenerativo, ¿cierto? Y por qué también lo hemos tenido como una prioridad dentro de la conversación. Normalmente en el turismo siempre hemos pensado que el territorio es parte de la experiencia, pero cuando hablamos de turismo regenerativo, hablamos que es el protagonista dentro de esa conversación. ¿Cómo cambia el paradigma tanto para Juanes y para Santiago? ¿Y cómo cambia esa mirada de proyecto, de lograr generar iniciativas cuando el que cambia también es esa conversación? El territorio ya no es la experiencia, el territorio es el protagonista. Pau, bueno, para abrir un poco la conversa de esa pregunta que nos haces, aquí voy a mostrar algo que nos parece muy importante tener en cuenta. Miren estas cifras tan importantes del sector turismo en el mundo. 1.520 millones de viajeros internacionales hubo en el 2025. Un sector que genera el 10% del PIB mundial y 371 millones de empleos. Y uno dice, esas cifras suenan bien, ¿no? Son positivas, un sector que crece. Nunca habíamos tenido tantos viajeros a nivel mundial como los que hubo el año pasado. O sea, ya se superaron las cifras prepandemia del 2019, que era el momento donde más viajeros estaban movilizando en el mundo. Entonces, para caer un poco en la pregunta, y es que estas cifras uno las ve muy interesantes, un sector que está creciendo, que está en los ojos de los actores públicos, de los gremios, de los privados, de grandes industrias como tal, que nos lleva a hacernos unas profundas preguntas de, listo, estamos creciendo, estamos generando un desarrollo económico importante en el territorio, pero ¿qué está pasando con los recursos? ¿Cierto? 1.520 millones de personas movilizándose alrededor del mundo que están consumiendo, que están teniendo un impacto sobre los territorios, sobre los recursos, sobre las especies, sobre la tierra, y eso es una pregunta que hoy nos hacemos en la industria, ¿cierto? Hace poco nos hacían la pregunta y es, ¿vamos a seguir creciendo? En Colombia llegamos, ahorita hablábamos con unos compañeros de México y nos decían, México 42 millones, España 98 millones, Francia 120, en Colombia llegamos a 7 millones de pasajeros el año pasado y la pregunta era, ¿vamos a seguir creciendo? Y la respuesta era, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo queremos crecer, cierto? ¿Cómo vamos a promover un turismo que regenere, que proteja los territorios? Digamos que un poco la filosofía de turismo regenerativo es dejar el territorio mejor de lo que lo encontramos. Y nos hacemos la pregunta, ¿eso está pasando? ¿Cierto? Con esos millones y millones de visitantes que están llegando a los países, a los destinos, a áreas rurales, a grandes centros urbanos, ¿están dejando los territorios mejor?
o cuál es ese impacto que se está generando. Entonces un poco empezar a hablar de turismo regenerativo nos empieza a generar todas esas reflexiones alrededor de cómo estamos haciendo hoy el turismo en el mundo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Como para complementar un poco lo que dice Juanes sobre este turismo regenerativo, cuando el territorio es el protagonista, los proyectos tienen corazón, hay un sentido para viajar. Ya la gente sabe a dónde está yendo, conservamos tradición, conservamos cultura, conservamos territorios. Y yo creo que eso es lo que todos buscamos. Hace 10 años hablábamos de sostenibilidad y la sostenibilidad estaba de moda, pero nos dimos cuenta que sostener no es necesario, no es suficiente. Seguimos creciendo, seguimos viajando, no vamos a parar de viajar, está en nuestro ADN el movilizarnos, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Y a través de estos territorios, darle voz a esos territorios, creo yo que es darle corazón, darle sentido a una industria que va a seguir creciendo. Entonces, eso es lo que yo pienso en los territorios desde… Cuando pensamos en esas cifras, también es como cuál debería ser entonces esa reconversión o esa nueva constitución de, más que teórica, porque yo creo que a veces semánticamente y teóricamente necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de turismo regenerativo, ¿qué es entonces turismo regenerativo cuando partimos de acá? Eso es bien importante, Pau, porque, a ver, turismo regenerativo no es un modelo, es el cómo hacemos turismo, ¿cierto? Y acá viene esta pregunta que nos planteamos y es, el turismo toda la vida se ha dicho que es la industria sin chimeneas, ¿cierto? Porque es una industria que no utiliza materias primas, se supone que es una industria que no utiliza los suelos, se supone, y por eso lo ponemos en interrogante. Pero cuando miramos la paradoja del consumo en turismo, imagínense en estos datos que tenemos acá, un turista gasta 4 veces más agua que un local. Solo pensemos en esto, nosotros, la gran mayoría de los que estamos acá somos turistas corporativos, que nos desplazamos desde nuestras ciudades de origen a un destino, a estar en un evento y a participar de unas agendas como tal, ¿cierto? Ahí ya estamos teniendo un impacto importante sobre los recursos. Pero si hablamos del agua, entonces hoy salimos muy temprano de los hoteles, ¿cierto? Salimos, nos preparamos y nos venimos para Laris. Ahora cuando lleguemos al hotel vamos a encontrar habitaciones limpias, que huelen rico, sábanas limpias, toallas limpias, y solamente pensemos en la cantidad de agua que se utiliza para poder garantizar ese servicio en una industria como la hotelería. Entonces acá un poco nos dicen cómo un hotel promedio gasta entre 1.000 y 2.000 litros de agua por habitación por día, fuentes de la OMT como tal, de la Organización Mundial de Turismo. En energía representan el 21% del consumo energético de los destinos. Pero si hablamos del sector gastronómico y hotelero, hay una estadística que nos dice que el 40% de los alimentos se desperdician. Entonces hay un consumo de agua, de energía, generación de residuos muy importante en esta industria que nos lleva nuevamente a decir qué clase de turista somos, ¿cierto? Y cómo estamos desarrollando un turismo que nos lleve a pensarnos esto. Entonces, ¿queremos más turistas? Sí, pero miren las consecuencias. Nosotros en Antioquia hay un municipio muy visitado, muy turístico que se llama Guatapé y resulta que el fin de semana se llena. Y al otro día, el lunes, no hay agua, pero no hay agua para los locales. Los habitantes se quedan sin agua porque los tanques no alcanzan a llenarse a tiempo. Y claro, el turista fue a Guatapé, disfrutó, pasó rico, comió, se fue. Y al otro día, ¿qué queda? ¿Cierto? Queda un problema con esos habitantes que hacen parte de la vida y de la historia de esos territorios. Entonces, estas cifras nos van enmarcando un poco como la importancia de hablar de turismo regenerativo en los territorios. Pues yo no voy a extenderme acá, yo lo único que puedo decir es, después de conocer estas cifras y de ver estas cifras, la pregunta que yo me hice hace 10 años fue, ¿por qué estoy haciendo un hotel? ¿Para qué estoy haciendo un hotel? ¿Esto sí me va a ayudar a cambiar el mundo o a cambiar toda esa dinámica que existe en la sociedad? La respuesta en ese momento fue no. Sin embargo, pues uno de terco sigue, se mete de cabezas y ahorita les cuento un poquito más de Canúa. Listo, tenemos entonces unos impactos fuertes en el sector, pero la mentalidad del consumidor está cambiando.